¿Alguna vez te has preguntado qué precio pagaron las mujeres más hermosas de México por atreverse a decir la verdad? Detrás del glamour de la época dorada del cine mexicano se escondía un sistema implacable que castigaba sin piedad a quienes osaban romper el silencio. Muertes misteriosas, accidentes sospechosos, carreras destruidas de la noche a la mañana. Hoy vas a descubrir las historias que nunca te contaron sobre las divas más icónicas del cine mexicano. Mujeres que desafiaron a productores todopoderosos, enfrentaron a la prensa manipulada y denunciaron abusos que nadie más mencionaba. Pero cada palabra tuvo consecuencias. Algunas desaparecieron en circunstancias extrañas, otras fueron encontradas muertas en escenas que jamás cerraron. Este no es un relato de fantasía. Son testimonios documentados, declaraciones nunca escuchadas y expedientes cerrados con sospechosa rapidez. Quédate hasta el final porque la última historia es tan perturbadora que muchos aseguran que fue el mensaje definitivo para todas las demás actrices. Bienvenidos a un viaje hacia el corazón oscuro de la época de oro del cine mexicano. Ese periodo mágico desde finales de los años 30 hasta mediados de los 60, cuando nuestras películas conquistaban salas de todo el continente y nuestras estrellas brillaban con luz propia. Pero detrás de las marquesinas luminosas existía un sistema férreo controlado por unos cuantos hombres poderosos, productores con conexiones políticas, directores intocables y ejecutivos que decidían quién ascendía y quién desaparecía. Las actrices debían ser hermosas, obedientes y sobre todo discretas. Vamos a revelarte las historias de 10 mujeres excepcionales que se negaron a seguir esas reglas. Mujeres que hablaron cuando debían callar, que denunciaron cuando debían sonreír y pagaron un precio terrible. Si te apasiona el cine clásico y las historias ocultas, suscríbete a Época de Oro y activa la campanita. Comencemos con estas historias que cambiaron para siempre el rostro del cine mexicano. Lupe Vélez, la mexicana Spitfire, conquistó Hollywood con energía explosiva, abriendo camino para actrices latinas en una industria dominada por anglosajones. Pero Lupe hablaba sin filtros sobre el racismo sistemático en los estudios. Nos tratan como animales de circo, declaró en una rueda de prensa provocando tensiones inmediatas con ejecutivos de RKO. Su temperamento apasionado la hacía impredecible. Mantenía romances tormentosos, se enfrentaba a directores en pleno set y denunciaba contratos abusivos. Esa independencia la convirtió en una figura incómoda. El 14 de diciembre de 1944 fue hallada muerta en Beverly Hills. La versión oficial habló de suicidio por sobredosis, devastada por un embarazo no deseado. Sin embargo, las inconsistencias eran evidentes. No había señales de vómito. Su cuerpo estaba perfectamente acomodado, y amigos insistieron que la noche anterior había hecho planes a futuro. Un vecino declaró haber escuchado voces masculinas discutiendo esa madrugada, testimonio jamás investigado. El expediente se cerró con rapidez sospechosa. Hasta hoy, la muerte de Lupe Vélez es el primer gran misterio sin resolver de las divas mexicanas en Hollywood. María Félix. Si hubo una mujer que desafió todos los códigos de su época sin doblegarse, esa fue María Félix. La doña no era solo la actriz más bella del cine mexicano, era un símbolo de poder femenino. Rechazaba papeles indignos, confrontaba a directores reconocidos y hablaba con franqueza brutal sobre el machismo imperante. María denunció públicamente cómo los productores pretendían controlar hasta la vida privada de las actrices. «Yo no soy empleada de nadie, soy artista», declaró frente a Jorge Negrete. Esa actitud le generó enemigos poderosos, pero su fama era tan inmensa que ningún productor se atrevía a vetarla directamente. Sin embargo, no escapó de tragedias misteriosas. Su hermano Pablo murió fusilado en extrañas circunstancias y su primer esposo fue asesinado en un suceso nunca esclarecido. En sus últimos años, María insinuó que poseía documentos, cartas y fotografías comprometedoras sobre abusos y corrupción dentro del cine mexicano. Ese archivo jamás vio la luz. Tras su muerte en 2002, su hijo declaró que gran parte de esos materiales habían desaparecido misteriosamente. ¿Qué secretos guardaba la doña que alguien no quería que salieran a la luz? Sara Montiel llegó desde España al cine mexicano con sensualidad mediterránea y talento dramático. Pero lo que la distinguió fue su negativa a aceptar el control que los productores ejercían sobre las actrices. «No vine a México para ser un florero», declaró causando revuelo inmediato. Durante el rodaje de Cárcel de Mujeres en 1951, Sara enfrentó a uno de los directores más influyentes cuando él intentó modificar su contrato para incluir escenas no pactadas. «Si busca una marioneta, contrate a otra. Yo soy actriz profesional», dijo con firmeza absoluta. Ese incidente marcó un antes y un después. Los ejecutivos la etiquetaron como problemática.
y la prensa comenzó a publicar historias fabricadas sobre supuestos caprichos. Siguió una campaña sistemática de desprestigio. Proyectos confirmados se cancelaban sin explicación, contratos se modificaban y las revistas multiplicaban rumores sobre su arrogancia. En 1954, Sara regresó a España, donde su carrera explotó con El último cuplé. Sin embargo, muchos historiadores coinciden en que su salida de México fue forzada por un veto silencioso. Sara lo insinuó años después. En México aprendí que el éxito también puede ser un peligro. Blanca Estela Pavón era la pareja perfecta de Pedro Infante en pantalla, representando la dulzura del pueblo mexicano. Pero detrás de esa imagen existía una actriz con visión de negocio y conciencia de sus derechos. A finales de los años 40 comenzó a cuestionar públicamente las cláusulas abusivas de los contratos. El público nos adora y llena las salas, pero nosotras seguimos trabajando como esclavas de los estudios, declaró en una conferencia de prensa. Esas palabras cayeron como bomba en Clasa Films y Filmex. Los ejecutivos no veían con buenos ojos que una de sus estrellas más rentables sembrara dudas entre otros actores. Pedro Infante intentó calmarla. Ten cuidado, Blanquita, aquí las paredes escuchan. El 26 de septiembre de 1949, semanas después de esas declaraciones, Blanca Estela murió en un trágico accidente aéreo en el Pico del Fraile. La versión oficial señaló fallas mecánicas, pero surgieron rumores inquietantes. El vuelo estaba sobrecargado y Blanca no quería viajar ese día. Tengo un mal presentimiento, comentó horas antes de abordar. Los archivos permanecieron clasificados durante décadas. Tenía apenas 23 años. Miroslava Stern poseía una elegancia europea combinada con pasión latina, pero lo que la distinguía era su inteligencia para observar lo que ocurría detrás de las cámaras. A mediados de los años 50 comenzó a hacer comentarios incómodos sobre las redes de poder que controlaban el cine mexicano. En una fiesta comentó que ciertos productores no sabían hacer cine, pero sí negociar favores políticos. Ese comentario llegó a oídos equivocados. Jorge Negrete la confrontó. Esas cosas no se dicen ni jugando. Amigos relataron que en las semanas siguientes comenzó a recibir llamadas anónimas y advertencias disfrazadas. La mañana del 9 de marzo de 1955 fue encontrada sin vida en su departamento de Polanco. La versión oficial dictaminó suicidio por desamor tras su ruptura con Luis Miguel Dominguín. Sin embargo, las irregularidades eran evidentes. El frasco de barbitúricos estaba prácticamente intacto. Las cartas tenían fechas contradictorias y una vecina aseguró haber escuchado una discusión fuerte la noche anterior. Pedro Armendáriz declaró públicamente sus dudas. Miroslava sabía demasiado y en este medio hay cosas que es mejor no decir. Su muerte es uno de los casos más sospechosos del cine de oro mexicano. Katy Jurado fue la primera actriz mexicana en triunfar en Hollywood, ganando un Globo de Oro y siendo nominada al Oscar. Pero su éxito no la protegió de las presiones de la industria. Desde el principio habló sin rodeos sobre el machismo imperante. En México no nos respetan como actrices, nos ven como adornos decorativos, declaró causando revuelo. Durante el rodaje de El Bruto con Buñuel en 1952, Katy enfrentó a un ejecutivo que intentaba reducir su pago. Yo no trabajo gratis ni para ustedes ni para nadie, dijo contundentemente. Comenzó una campaña mediática en su contra. La prensa dejó de hablar de su talento y se enfocó en su vida personal. Cuando su matrimonio con Ernest Borgnine terminó, Katy fue sometida a un linchamiento mediático brutal. Aunque nunca fue vetada oficialmente, su carrera perdió impulso misteriosamente y varios productores se negaron a trabajar con ella argumentando que era conflictiva. Sus últimos años los vivió en Cuernavaca, lejos de las cámaras. Cuando falleció en 2002, muchos comentaron que la verdadera causa de su declive fue el precio que pagó por negarse a ser sumisa. Gloria Marín fue una de las actrices más elegantes de la época dorada, recordada por su romance con Jorge Negrete. Pero Gloria no era solo una cara bonita, tenía opiniones firmes que no temía expresar. Criticó el trato desigual que recibían las actrices y cómo ciertos escándalos se publicaban mientras otros se ocultaban según los intereses de productores y políticos. Durante un rodaje en 1951, David Silva le reclamó que hablara abiertamente sobre los favoritismos. Si sigues diciendo esas cosas, te van a cerrar las puertas, le advirtió. Gloria respondió, prefiero que me la cierren a vivir arrodillada. Esa frase circuló rápidamente, convirtiéndola en una figura incómoda. Con los años se volvió más directa. En una cena de gala declaró frente a productores, las actrices somos las que pagamos los platos rotos de esta industria. Lo inquietante ocurrió en 1983, cuando anunció que escribía sus memorias donde revelaría secretos sobre Jorge Negrete y los círculos de poder.
Semanas después, Gloria Marín falleció súbitamente de un paro cardíaco. Las memorias nunca aparecieron. Nadie encontró manuscritos de lo que pretendía revelar. Su muerte dejó la sensación de que había secretos que nunca debían salir. Dolores del Río fue la primera estrella mexicana en conquistar Hollywood durante el cine mudo. Considerada una de las mujeres más bellas del mundo, no era solo imagen, era culta, políglota y con conciencia social. En los años 30 denunció públicamente cómo las actrices latinas eran relegadas a papeles estereotipados mientras los roles complejos se reservaban para actrices anglosajonas. Sus declaraciones la colocaron en posición incómoda con los estudios. Cuando regresó a México en 1943, muchos interpretaron su regreso como decisión artística, pero ella insinuó que fue presionada. «Me cansé de ser tratada como ciudadana de segunda en mi propia profesión», declaró al llegar. En México se involucró en causas sociales y políticas, apoyando movimientos de izquierda y defendiendo artistas perseguidos durante el macartismo. Esa postura la colocó en la mira de autoridades mexicanas. Fue vigilada discretamente y algunos proyectos enfrentaron obstáculos burocráticos inexplicables. Aunque vivió una larga vida y murió en 1983 rodeada de respeto, su carrera estuvo marcada por batallas constantes. Amigos aseguran que en sus últimos años confesó haber guardado silencio sobre muchas cosas porque ya había pagado suficiente precio por hablar. Andrea Palma es considerada la primera gran diva del cine sonoro mexicano gracias a La Mujer del Puerto, 1934, película que abordó temas tabú como la prostitución y el incesto. Andrea era transgresora en pantalla y fuera de ella. Mujer instruida con pensamiento político propio, comenzó a hablar públicamente sobre conflictos laborales dentro de la industria a finales de los años 40. Cuestionó abiertamente la intromisión gubernamental en contenidos cinematográficos a través de la censura. En una reunión de la ANDA declaró frente a directivos y funcionarios: «El cine no puede ser propaganda, el cine debe ser arte». Esa frase la colocó bajo vigilancia inmediata. Tras aquel discurso comenzaron las presiones silenciosas. Proyectos confirmados se cancelaban sin explicación. El financiamiento para una película le fue negado sistemáticamente y varios colegas le advirtieron: «No le tires piedras al gobierno». Pero ella continuó insistiendo en la libertad creativa absoluta. Lo inquietante es que, según familiares, Andrea empezó a recibir visitas de inspectores culturales que revisaban sus libretos e incluso su correspondencia personal. Su carrera comenzó a apagarse desde los años 50, justo después de estas confrontaciones con el poder. Lilia Prado era la personificación de la alegría y la picardía en el cine mexicano. Pero detrás de esa imagen espontánea había una mujer que observaba las injusticias de la industria. A mediados de los años 50 comenzó a señalar algo que incomodaba profundamente: la preferencia sistemática por actores varones en papeles protagónicos. En una rueda de prensa declaró: «Las mujeres hacemos la mitad del trabajo y recibimos la mitad del crédito, cuando bien nos va». Luis Buñuel intentó advertirle con sutileza que sus palabras podrían traerle problemas. Lilia respondió: «No puedo quedarme callada. Este medio debe cambiar». La prensa, que antes la adoraba, empezó a publicar notas maliciosas sobre supuestos caprichos y romances inventados. Durante un rodaje en 1957, un asistente presenció cómo un productor la confrontó diciéndole que si seguía hablando su carrera, se acabaría más rápido que un rollo de película. Proyectos donde estaba confirmada comenzaron a cancelarse sin explicación. Lilia nunca dejó de trabajar completamente, pero su presencia en pantalla se volvió esporádica. Amigos relatan que confesó sentir que la estaban arrinconando como castigo silencioso. Murió en 2006, alejada del escándalo pero con un legado artístico enorme. Estas 10 historias son solo la punta del iceberg de lo que realmente sucedió durante la época de oro del cine mexicano. Detrás del glamour y las premieres existía un sistema de control férreo que castigaba sin piedad a quienes se atrevían a romper el silencio. Mujeres extraordinarias que desafiaron a un sistema diseñado para mantenerlas sumisas. Algunas murieron en circunstancias misteriosas que nunca fueron investigadas adecuadamente. Otras fueron expulsadas mediante campañas de desprestigio. Muchas más vivieron bajo amenazas constantes. Pero todas compartieron algo: el valor de decir la verdad aunque el precio fuera altísimo. Hoy, estas historias siguen siendo incómodas para quienes prefieren recordar esa época solo por su brillo superficial. Pero es nuestra responsabilidad mantener viva la memoria de estas mujeres valientes. Si este video te impactó, suscríbete a este canal y activa la campanita. Comparte este contenido para que más personas conozcan estas verdades ocultas. Dale like si crees que estas historias merecen ser contadas. Y déjame en los comentarios cuál de estas actrices te impactó más. En los próximos videos seguiremos desenterrando los secretos que la época dorada intentó sepultar. Nos vemos en el siguiente capítulo.